misericordia me ha cambiado a mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Vamos a alabar a Dios con gozo ese mismo coro. Tu Misericordia es más grande que los cielos. Tu misericordia Con gozo, es más con gozo. grande que la mar. Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor. Tu misericordia me ha cambiado a mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia me ha cambiado a mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia me ha cambiado a mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia me ha cambiado a mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Gracias, Señor, por tu misericordia. La misericordia de Dios es cada mañana para con los que le temen y le buscan de corazón sincero. Gracias te damos, Señor, en esta noche le rogamos. Háblanos también por tu palabra, por favor. Exhórtanos, instrúyenos, ilumina nuestros corazones. Ayuda a convertirnos de todo corazón lo que no estén convertidos, Señor. Te pedimos, unge la vida de tu siervo, toma control de mi vida. Santifícame delante de ti, le ruego por favor, Señor, sin la cual nada soy, nada puedo hacer delante de tu presencia y de tu pueblo. En Jesús, mi Señor, le doy gracias. Amén y amén. Y al nombre de Cristo le damos. Y al Espíritu Santo. Y al Padre bendito. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tome su Biblia rápidamente. Vamos a meditar una porción de las Sagradas Escrituras. Debería continuar con la doctrina, pero vamos a variar en estos días. Yo sé que es un trato especial de Dios con su pueblo. Y no solamente con el pueblo de Dios, sino también con los que no le conocen, o muchos, quién sabe, que se apartaron del Señor. Alabado el Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 12. Vamos a estar también, hermano, dando coordinaciones, orientaciones específicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 12. Hay que estar atento a todas las orientaciones respectivas. El pueblo de Dios es un pueblo que tenemos que ser educados por la palabra de Dios. Bendito el Señor. Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído. ¿Qué había oído Dios de Salomón? ¿Qué había oído? ¿Qué había oído? ¿Y usted es de oración o no es de oración?
Ah, bueno, eso está en usted y Dios. Bendecido el Señor. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Será el mismo Dios de hoy? ¿Será el mismo Dios suyo? Qué bueno. Tomen asiento en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué importante. Uno de los puntos, por decir así, importantísimos que la palabra de Dios enseña, es que Dios quiere que su pueblo le conozca. Hay mucho pueblo de Dios que no conoce a Dios. La Biblia habla, dice, mire hermano, por eso es muy doloroso y angustioso para aquellos que no conocen a Dios. La Biblia habla de dos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Dice que esos sacerdotes eran hombres impíos, mire, y no tenían conocimiento de Jehová, el Dios de la Biblia, el Dios del universo. No tenían conocimiento. El apóstol Pedro, hablando de lo mismo a la iglesia a nivel universal, él escribe y dice: basta ya la ignorancia en que antes vivimos, ignorantes de Dios e ignorantes de su palabra, y no conocíamos ni a Dios ni su palabra. Basta ya ese tiempo. Pero desde el día que Dios te escogió y te eligió por medio de Jesucristo para perdonar tus pecados y los míos, lavar tus pecados y los míos, y hacerte parte de sus hijos, parte de su pueblo, concediéndote de su Espíritu Santo, alabado sea el Señor. Desde ese día Dios quiere que usted conozca a Dios, que yo conozca a Dios, usted sepa quién es Dios y yo también sepa quién es Dios. Cuando el hombre o la mujer, amado hermano, no conoce a Dios, hermanos míos, no tiene a Dios, porque Dios es real. La única diferencia con relación al ser humano, Dios no es una persona de cuerpo, de carne, de hueso. No, Dios es espíritu, pero Dios es real. Y como dice la Biblia, Dios es todopoderoso, y a su nombre sea la gloria. El tema de esta noche lo intitularíamos diciendo: conociendo a Dios. ¿Cuándo el hombre o la mujer, hermano, va a conocer a Dios? Escuche lo que dice Dios. Uno de los principios, y eso sobre todo para aquellos que hemos aceptado al Señor. Porque miren, estos dos sacerdotes son los hijos de Elí. Si no me equivoco, están en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Si a usted le interesa conocer ese testimonio bíblico, usted lo va a leer en su casa. Alabado sea Cristo el Señor. Y esos dos sacerdotes eran, como decir, pastores de la congregación en ese tiempo. Dice que no conocían a Jehová, y ellos cometían pecados tan terribles delante de los ojos de Jehová. Y ellos, como no conocían a Jehová, ellos pensaban y ellos creían que nadie lo veía lo que hacían, y que aún los terribles pecados que ellos cometían, ellos pensaban que estaban haciendo bien, hermano. ¿Sabe que cuál pecado era lo que ellos cometían? Ellos abusaban contra el pueblo de Dios, arranchándole las ofrendas de sacrificios que el pueblo de Dios traía para presentar a Dios.
Pero también cuando el pueblo de Israel iba a vigilar al templo, dice que estos dos sacerdotes de título, de nombre, porque delante de Dios no eran siervos de Dios, dice que se acostaban con las hermanas que iban al templo, tenían sexo en el mismo templo. ¿Qué le parece? Por eso aquí hay que tener cuidado, no es que yo hable mal, porque eso es terrible. Uno puede decir, a uno se maravilla, uno se asombra. Dice, ¿cómo es posible? Líderes de la congregación, líderes en la iglesia, y practicando tales abominaciones, a veces en el mismo templo, salones del templo, hasta casas pastorales del templo, hermano. Uno puede decir, pero es inconcebible, pero se da, hermano. Gente que no conoce a Dios, gente que no tiene a Dios, y hasta con cargos en las congregaciones, hermano. Alabado sea Jesucristo el Señor. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que ellos no conocían a Jehová, el Dios de los cielos. Por eso es que hacían tales pecados. Y Dios había decidido, hermano, pero su padre, que era el sumo sacerdote, su padre sí conocía a Dios, sí sabía quién era Dios y lo terrible que era Dios cuando Dios se enojaba contra el pecado. Pero sin embargo su padre no estorbó la maldad de sus hijos. No lo estorbó. Y Dios decidió matar a esos dos hombres, Ofni y Fines. Fueron otros, ¿no? Hijos de sacerdotes. Pero la palabra de Dios dice, ellos no tenían conocimiento de Jehová y eran hombres impíos. Porque el que hace tales actos, amado hermano, estando en la iglesia, teniendo una Biblia, conociendo la Biblia, tiene que ser impío, tiene que estar poseído hasta de demonios. Porque alguien que tiene el espíritu de Dios en el corazón jamás va a hacer tales acciones. Todos, hermanos, estamos rodeados de tentaciones, ataques constantes. Hay días que las tentaciones y los ataques del mal es más terrible que otros días. Todos somos tentados. Pero otra cosa es hacer, pecar, hacer practicante del pecado. Por eso dice la palabra de Dios, todo aquel que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo es lo que lleva a la gente a pecar contra Dios. Hombres con cargo en la congregación, en la iglesia, pero sin embargo cometiendo tales actos sexuales, carnales, abominables, hermano. Alabado sea Dios. A veces lo que los líderes religiosos no ven, pero Dios sí lo ve. Cuando los líderes religiosos no corrigen dentro de las congregaciones, hermano, pecados terribles, Dios sí lo corrige. De la vara de la justicia del Dios Altísimo no pasará ningún pecado, amado hermano. Alabado sea Jesucristo el Señor. Dios jamás ha dejado de castigar en persona el pecado, hermano. En las congregaciones, así seamos reverendos, seamos pastores, seamos líderes, eso no nos exime del justo juicio y del castigo del Dios del cielo, hermano. ¿Cuánto podemos alabar al Dios del cielo? Te tiene que aprender a conocer a Dios. Pero si usted no lee la Biblia, ¿cómo vas a conocer a Dios? Uno de las causas hermosas, dice el Señor, acércate a mí y yo me acerco a ti. ¿Quieres conocer a Dios? Aprende a acercarte a Dios. Y la manera de acercarse es clamando, rogando, orando, tirado de cara al piso muchas veces, rogando y suplicando: Señor, ven, quiero conocerte, revélate, perdóname, límpiame, santifica mi corazón. No hay otra manera. Y escuchando esta palabra y leyendo esta palabra. Pero si tú eres cristiano y no lees la Biblia, por eso que andas como andas. Puede haber un verdadero cristiano en la tierra sin Biblia, hermanos.
Dice la palabra de Dios que es la palabra de Dios que da testimonio de Dios. Dios te habla quién es Él, cómo es Él, qué le agrada a Él y qué le desagrada a Él, y cómo va a actuar contra muchas acciones malas y perversas del hombre en esta tierra. ¿Cuántos alabamos a Cristo en esta noche? Si usted no aprende a orar, hermano, tiene que ser un hombre valiente para orar. Porque tu enemigo número uno en sí no es el diablo, es tu propia carne y la mía. Porque en tu carne, hermana y hermano, no habita el bien, sino las pasiones, placeres de este mundo, el egoísmo. Entonces por eso tenemos que luchar contra los deseos y apetitos de nuestra carne. Tenemos que ser valientes en el nombre del Señor para doblar rodillas y clamar como Dios manda. Acércate a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a ti. Es lo que está pasando, no es por la pura. ¿Se acuerdan cuando Dios, cuántas veces yo le he estado diciendo a ustedes, les he amonestado, les he motivado a qué? A la oración, ¿sí o no? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado mensajes, hermano? Que cuántos hermanos aquí, hermano, que no oran, que no ayunan, hermano. Ahora sí creo que van a ayunar, ¿ah? ¿Cuántos le están pidiendo al Señor? Vuelve mi corazón como al principio. Un corazón contrito y humillado en oración y en ruego, el Señor jamás lo desecha, el Señor jamás lo desprecia. Si hay algo que tenemos que aprender como hijo de Dios, es acercarse a Él en oración. Es la única manera, no hay otra manera de acercarse a Dios. Y es en el nombre poderoso del Hijo de Dios que se llama Jesucristo. Usted no va a decir, va a pedir, va a rogar en el nombre de María, de Santiago, de San Pedro, San Artemio, ni en tu nombre, ni en el nombre de tu abuelito. ¿Quieres acercarte a Dios en oración? Tienes que usar el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. San Juan capítulo 14, versos 12 y 13, nuestro Señor Jesús le dice a sus discípulos: todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. Yo lo haré, dice. San Juan 14, 6 le dice: yo soy la verdad. ¿Quieres acercarte a la verdad? Yo soy la verdad. ¿Quieres buscar la verdad? Cristo dice: yo soy la verdad. La verdad no son las 3 M's. La verdad no es la iglesia evangélica. La verdad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quieres llegar a Dios? ¿Quieres ir al Padre? Cristo dijo: yo soy la verdad. ¿Quieres encontrar la verdad? Yo soy la verdad. ¿Quieres llegar a la verdad? ¿Quieres ser limpiado tu mentira por la verdad? Yo soy la verdad, dice el Señor. Jesucristo el Señor. Y yo soy, ¿qué más dijo? La vida. ¿Quieres vida? Por eso Él dijo: el diablo ha venido en este mundo y a este mundo a matar, robarlo y destruirlo. Eso habla espiritualmente. Esta pandemia es una obra diabólica, si no lo sabías. Y Dios le ha dado permiso al diablo y a los demonios, porque el diablo no va a hacer en la tierra lo que le da la gana. ¿Sabías que él va a pedir permiso al de arriba? Cuando Dios, hermano, decidió, decretó, hermanos, que Acab, uno de los reyes más perversos y corruptos del pueblo de Israel, Acab, Dios decidió, hermano, que ahí termine su vida. Dios decidió matarlo de la tierra, desaparecer a Acab por su pecado, porque la paga del pecado es la muerte, dice la palabra. Usted tiene que aprender, hermana, claro. ¿No quiere morir espiritualmente? Cuídate del pecado. La única manera es acercarse a Dios, porque Cristo venció el pecado muriendo en la cruz del Calvario. ¿No quieres pecar? Acércate, busca a Cristo, sí o sí. Sin Cristo, fuera de Cristo, ningún cristiano podrá, hermano, resistir las tentaciones del mal, las pasiones de tu carne, las que te gobernaban en el mundo. Encuentro, hermano, gente que me dice: pastor, es que yo no puedo, yo me rindo al vicio, al alcohol,
no puedo. Yo tampoco, le digo. Pero hay uno que venció, y en él, si yo le busco a él, él me hace más que vencedor. ¿Cómo se llama? Jesucristo es su precioso nombre. Por eso él dice que él es poderoso. Como hombre santo fue tentado en todo en esta tierra. Y él es poderoso para socorrer a sus hijos que somos tentados aquí. Así que yo no estoy solo. Yo no sé si usted, pero yo no estoy solo. Mi Señor Jesús, que venció a este mundo y al pecado, él ha prometido estar conmigo. Y a su nombre sea toda la gloria. Acércate a mí, dice el Señor, y yo me acerco a ti. Luego dice, pecadores, limpien las manos. Porque hay creyentes, cuando se descuidan espiritualmente, hacen cosas que a veces ni en el mundo han hecho. Sí. Cristo dijo, el diablo ha venido a matar, a robar y a destruir, a separar, desconectar el corazón del creyente. Si le da lugar, desconectarlo del Espíritu Santo. Y si logró desconectarte tu espíritu, tu alma, hermana y hermano, el Espíritu Santo, quiere decir te mató espiritualmente. ¿A quién tienes ahora en el corazón? ¿Quién te va a librar de las tentaciones? ¿Quién te va a librar? ¿Quién te va a defender del ataque satánico? Por eso hay que cuidar nuestra salvación. Más que nuestro alimento físico, más que la carrera, más que el trabajo, más que la familia, hay que cuidar esa bendita presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y si la presencia del Espíritu Santo está en ti y está en mí, es más poderoso que el que está afuera en el mundo. Entonces podemos decir, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Digo el Señor, plaga no tocará tu morada. Pero eso, hermano, no lo puede decir cualquiera. Pues si usted no se acerca a Dios, usted ora y está acostumbrado a orar los domingos, les dominical unos minutos. Hay que ser un hombre si quiere ser un varón de Dios y que Dios diga varón de Dios, de ser un hombre de oración, hombre de ruego, de lágrimas. Y Dios jamás te dejará solo, hermano. Jamás. Lo que necesites, Él te lo va a suplir. ¿Cómo? No te preocupes. ¿De dónde? Tampoco. Él es dueño de la tierra y su plenitud. ¿Cuánto podemos alabar al Dios de la gloria? Uno de los planes satánicos de Satanás es desviar, apartar el alma y el corazón de los hijos de Dios a la oración, al clamor, al quebranto. ¿Cuánto usted, quién sabe, hace tiempo que no lloran delante de Dios? Se arrodillan, sí, y oran, pero ahí están. Y pronuncian palabras y ruegan por otra persona, pero no quebrantan su corazón. ¿Qué pasó? ¿De dónde cayó de esa gracia de llorar? Si la gracia de quebrantar el corazón es una gracia bendita. Bienaventurados los que lloran, porque esos serán saciados, dice Dios. ¿Quién le va a saciar? Dios. ¿Quién te va a consolar? Dios. Por eso, aunque no esté tu mamá, no esté tu papá, no haya dinero, no importa. Si Dios está contigo, es dueño del oro y la plata. Dios es dueño de todas las cosas. Alabado sea el Dios de la gloria. Por eso Él mismo dice, no temas, manada pequeña. Pero este es para la manada pequeña, para el grupo pequeño, que a veces en multitudes son los únicos que lloran. Bienaventurados los que lloran, esos serán saciados. A ese Dios tiene que mandar su ángel, te mandará su ángel. Hermano, mucho pueblo de Dios no entiende por qué Dios demanda la oración con lágrimas. Las lágrimas es la consecuencia, el resultado, hermano, del clamor, del anhelo, del deseo del alma y del espíritu del ser humano. Y eso es la palabra. Y Dios es Dios. Pues al salmista Dios le dice, aunque tu padre, él dice, aunque mi padre o mi madre me dejaran, me abandonaran, pero con todo y eso Jehová me recogerá.
Yo dije, esperanza mía, dice el salmista, ¿en quién confiaré? En ti he puesto mi confianza. Pero ese hombre lloraba en sus vigilias, abrazaba, dice, su almohada y lo empapaba de lágrimas. ¿Ah? No es que uno va un ratito y ya quiere que venga el cielo y todos los ejércitos del cielo en su ayuda. Por eso Dios siempre nos habla, hermanas. Lo que el diablo busca es apartar al creyente antes de, hermano, para matarle, para separarlo espiritualmente. Lo que busca es apartarte de esa verdadera oración. Por eso, ¿cuántos hermanos resentidos, amargados en el corazón? Y eso no es acusarle, hermano, es que usted reflexione. Usted comienza a reconocer primero. Eso es lo que vamos a ver rápidamente. Si mi pueblo se humillare. ¿Qué significa humillar? Que usted con sinceridad le diga a su madre, estoy amargada contigo, y le diga el motivo por qué está enojada. Cuando le digas a tu padre, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a esa vecina, a tu jefe de trabajo, le diga, yo estoy molesto con usted, jefe. ¿Y cuál es la causa? Eso es humillarse. De todo corazón reconocer. ¿Qué dice? Si mi pueblo se humillare. Pero hay mucho pueblo de Dios que no ha aprendido a humillarse. Le cuesta humillarse. Encubre y oculte sus errores, sus faltas. Todo el mundo comete faltas, él no, ella no. Si no viene al culto, pues la culpa de todo el mundo. Pero ella no tiene culpa. Por eso es que Dios permite estas cosas. Cuando le toque, hermano, ahí vamos a ver si no va a confesar. Es lo que dice el Señor. No seas como el mulo o como el caballo que no tiene entendimiento. Porque al caballo hay que ponerle cabestro y freno y jalarle a la fuerza para que se acerque a ti. Si no, sin ese freno no se acerca. Porque el caballo es de un carácter terco y testarudo. Pero hermano, el Hijo de Dios que es dócil, no está esperando que le venga un jalón de oreja. No está esperando que le venga un chicote para brincar y ir a Dios y llorar a Dios y ayunar con Dios. No, uno va, hermano. Uno siempre va a agradecerle, a adorarle, a humillarse en su presencia. Eso quiere Dios. Porque si Cristo viniera en esta hora, ¿cuántos creen que se irían con el Señor? Si te sorprendía la muerte física, ¿crees que te irías con el Señor? ¿Usted sabía que robar en la balanza nada más te excluye del cielo? ¿No lo sabías? No es los cargos que tienes en la iglesia. No son los diezmos, hermano, que das haciendo cosas malas. Cuando uno hace cosas graves que nos traen muerte espiritual, amados hermanos, así diezmes y ofrendes, eso no te va a meter al cielo. Por eso yo no diezmo, doble pecado. Robas en la balanza y encima no diezma. ¿Y qué más cosas no hará? En vez de humillarse, ¿qué quiere Dios? Que te humilles, que yo me humille. Eso está pidiendo, eso está hablando Dios. Si mi pueblo, ¿cuánto pueblo de Dios hay en esta noche? ¿Cuánto pueblo de Dios hay allá por las redes sociales, en la televisión, en sus casas? ¿Usted es pueblo de Dios? ¿Es hijo de Dios? Él dice, si mi pueblo se humillare. El religioso no es del pueblo del Señor. El que adora ídolos, el que va detrás de imágenes, el que anda fornicando. Fornicar es la relación sexual sin haberse casado. Embarazan a una muchacha y ¿de quién será ese hijo? Mío no es. Y van y engañan a otro. Tienen demonios de mentira, de abuso y de fornicación. Y se jactan. ¿Van a una iglesia? Sí, porque cualquiera, hasta el diablo, se mete dentro de la iglesia, dentro de los hermanos. Y es diablo. Pero el Hijo de Dios Dios quiere que le conozcamos. Dios ama la justicia en lo íntimo. Pero ¿cómo podemos ser justos, amados hermanos, si no oramos? Y si no oramos, ¿cómo Dios te va a llenar de su espíritu? ¿Quieres recibir de Dios? Tienes que pedirlo. No hay otra manera.
¿Quieres que Dios te perdone? Tienes que pedirle que Dios te perdone. Dios no te va a obligar a que lo perdone, que te perdone, hermano. ¿Quieres que te perdone? Eso está en usted, está en mí. Dios ha establecido, aquel que confiesa su pecado a Dios. Y eso vamos a hacer en esta noche unos minutos. El que confiesa su pecado a Dios de todo corazón y se aparta, no es solamente confesarlo en un altar y luego va y sigue haciendo lo mismo. Y se aparta, ese alcanzará la misericordia de Dios. Y Dios es fiel y es justo para perdonarle a aquel que se humilla reconociendo de corazón y se aparta. Ese Dios le perdona todos sus pecados y la sangre de Cristo le limpia de todo mal, dice la Biblia. Eso es palabra de Dios. No importa usted tenga dinero o no tenga, llame como se llame, sea joven, sea adulto, hermano, no importa. Lo que importa es que usted reconozca, yo reconozca de corazón. Porque solo Dios perdona pecados. Solo Dios limpia de maldad el corazón de la gente. Solo Dios limpia el corazón del odio, del rencor, raíces de amargura, de esas lascivias terribles, hermano, que llena el corazón de la gente. De esas lujurias. Por eso lo lleva a la fornicación, a los prostíbulos, a prostituirse. Esas concupiscencias terribles que el diablo llena el corazón de la gente que no tiene a Dios en el corazón. Porque la persona que tiene a Dios, el Espíritu Santo es Dios y es más poderoso que el diablo y sus demonios. Al nombre del Espíritu Santo sea la gloria. Nosotros tenemos que entonces conocer a Dios, entender al Señor. Dios quiere que usted le conozca y yo también, y que lo entiendas y yo también. Que Él es Dios, pero Él es santo y Él quiere que usted sea santo como Él. Porque si eres de Dios no vas a ser un diablo, hermano. No es decir gloria a Dios y aleluya y batir palmas no, hermano. El que tiene a Dios allá en el negocio no roba, no estafa, es sincero, es leal a Dios, es honesto con Dios y con su prójimo. No está enamorando por allá a la mujer del vecino, ni está con la secretaria por allá. No está buscando tirarse una cana al aire como dice el mundo, porque tiene al Espíritu de Dios en su corazón. Y hay que cuidar esa presencia bendita. Y eso es acercándose a Dios. No hay otra manera. Y escuchando esta palabra y leyendo esta palabra día tras día. Por eso usted tiene que sacar un tiempo, sacrificar un tiempo de tu trabajo y tu quehacer diario, personal, y leer esta palabra y escuchar esta palabra, porque esta palabra nos hace ver la realidad. Amén, amados hermanos. Y se apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Pero si usted no ora, ¿qué va a oírle Dios? ¿Cuánto quieren que Dios le oiga? ¿Cuánto quieren que Dios le escuche? ¿Cuánto quieren que Dios le responda? Ora, hermano. Pásate en las noches. Recuerdo un momento, no para hacerlo. ¿Cuánto pasabas en tu borrachera? Noche tras noche. Ahí no mirabas que te ibas a resfriar. Ahí no mirabas que te vas a morir. No miraba eso. Y ahora para el Señor, ay, me va a resfriar, me va a dar el coronavirus. Mire, si el Señor está contigo, el coronavirus no te toca. Eso es para los pecadores, contra los que Dios está enojado. ¿Qué enoja a Dios? El pecado. Si alguien esta noche ha venido porque Dios te ha traído, ¿sabe por qué? Porque Dios te ama. ¿Qué tiene que hacer? Pídele perdón esta noche a Dios de corazón y apártate del pecado. No seas evangélico simplemente. Dios quiere que seas un hijo de Dios. ¿Ve? Eso quiere el Señor. Por eso Dios aborrece la hipocresía, fingir lo que uno no es. Dios quiere que seamos sinceros. Dios lo sabe todo. Dios conoce tus pensamientos y los míos. Dios conoce lo que hay en tu corazón y en él. Dios sabe lo que ha hecho usted hoy, cómo usó tu lengua, tus labios. Dios lo sabe todo. A Dios no lo puedes engañar ni usted ni yo. Eso es conocer a Dios. Esto no es tontería. Esto no es bobería de la religión para meterle miedo a la gente. Si alguien piensa así, allá tú, hermano.
Yo sé quién es Jehová. Yo sé lo que le agrada a Dios y qué no le desagrada. Para eso tengo su palabra. Bendito sea el nombre de Cristo. Para eso hay que estudiarla, amados hermanos. Este es el tiempo de considerar más la palabra de Dios. Dice, y se apareció Jehová a Salomón de noche. Este hombre de vigilia. Este hombre de vigilia. Y él estaba de noche orando a Jehová su Dios. ¿Dónde? En el templo. Porque en el templo hay libertad para orar a Dios. Usted puede levantar la voz, puede gritar, puede llorar, puede estar de pie, puede sentarse, puede rodillas y seguir llorando. Estás en el templo, hay libertad. Por eso muchos hermanos han perdido ese gusto espiritual de vigilar en el templo. Hermanos, la única manera que Dios le escuche es que usted tiene que clamar. Es que yo tengo que clamar. La única manera de acercarse a Dios es orando, no hay otra manera. Pero es en el nombre de Jesús. No uses otro nombre. Jamás vaya a Dios a pedirle algo fuera del nombre de Jesús. Cuando usted, por ejemplo, algo le perturba o tiene un dolor de cabeza y quieres que Dios se glorifique, toque tu cuerpo y te sane, dile en el nombre de Jesús, yo te ruego que me toques. Quítame este dolor, quítame esta afectación. O Señor, siente aquí que el corazón te... Dile, Señor, ten misericordia, si en algo te he ofendido, perdóname por favor, pero toca mi corazón, ponle en su lugar, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No en el Cristo que tiene, hermanos, las religiones. Cristo morado, Cristo prieto, Cristo de piedra, Cristo de palo. Ese tiene ojos que el hombre mismo lo ha dibujado. Y esos ojos dibujados no le ven al que confía en él. Le lleva en el cuello, pero que es como pedacito de papel y de palo que lleva colgando como esta corbata. Y eso no es, hermano, criticar a nadie. No lo hablo para herir y lastimar a nadie, sino que conozcas la verdad de Dios, que es la palabra, que sepas que Jesucristo es un ser real y Él no está muerto. Él resucitó, como dice las Sagradas Escrituras. Él está sentado en el trono en el tercer cielo de su Padre, a la diestra de su Padre, intercediendo, rogando al Padre a favor de sus hijos, a favor de su iglesia en esta tierra. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús? A veces usted por ahí todo desconsolado, yo afligidos, a veces a punto de caer en alguna tentación y el Señor intercediendo. Usted ha cometido una falta contra el Señor rogándole darle una oportunidad delante de su Padre en el tercer cielo. Por eso cuánto tenemos que, hermano, amar a Cristo, aprender a amar a Cristo, pedir que Dios nos llene ese amor por Cristo, por su Espíritu Santo, amor por el Padre. Bendecido el Señor. Yo he oído tu oración, le dice. He oído y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Mire lo que hace la oración. Antes de hacer nada, amado hermano, vaya y ora. No oración para el saludo chino, con todo respeto que merezcan nuestros hermanos y amigos chinos, sino que se use ese término, porque a veces uno ya, una veña, una oración así, abuelo de pájaro, como se dice, ya piensa que va a mover el cielo y los escuadrones del cielo van a descender. No, hermano, es oración con lágrimas, con el alma, como dice el apóstol San Pablo, con gemidos indecibles. Cuando le pide a Dios, viene y te toca el alma, y uno comienza a gemir y a llorar y a suplicar en la presencia de Dios. Eso habla que moviste a Dios y vino el Espíritu Santo a tu vida, hermano. Clama así por tus hijos, mi hermana, vas a ver lo que Dios va a hacer. Escucharás la voz de Dios cuando te hable. Aquí, mire, dice que Dios escuchó la oración de este hombre de Salomón y él le habló. ¿Qué le dijo? He escuchado tu oración. De la misma manera Dios le dijo a Daniel:
el primer día, le dijo el ángel, el primer día que comenzaste a orar por este asunto delante de Jehová tu Dios, ha sido oída tu oración allá en el cielo. Y a causa de tu oración he sido enviado por Dios a darte un mensaje. Mire lo que hace la oración, hermanos queridos. Y eso quiere Dios de nosotros en estos días. Para eso Dios está permitiendo esta situación. ¿Cuántos se volverán de corazón a Dios? ¿Cuántos aprovecharán verdaderamente? ¿Cuántos querrán volverse y no querer nada más? Volverse mientras Dios te da la oportunidad, como cuando clamabas, cuando recién te entregaste al Señor y tuviste una experiencia personal en tu alma. Cuando Dios, quién sabe, te sanó del cáncer en una clínica en tu casa. Quién sabe del SIDA. Nadie daba, no podía hacer nada por tu esposo que se fue, por tu esposa, tus hijos condenados al cementerio. Pero clamaron y clamaste al Señor, y Dios no solamente le dio vida física, te dio vida espiritual. Por eso el Señor dice: el diablo ha venido a matar, ha venido a robar y a destruir al ser humano, pero yo he venido para deshacer las obras del diablo y dar vida, y vida en abundancia, dice nuestro Señor Jesús. El único que venció al diablo y lo ha vencido eternamente es Cristo, hermano. Por eso el que clama a Cristo: pobre diablo, el diablo tiembla. Antes que lo reprendas, él ya dice: ay, ay, ay. Vuela, hermano, antes que lo reprendas. Porque cuando el Espíritu de Dios desciende, no te olvides que el Espíritu Santo es Dios. Si Dios enviara un ángel nada más poderoso, santo del cielo, a tu favor, va a pelear a tu favor y va a derrotar al diablo también. Al nombre de Cristo sea la gloria. Cuanto más el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos tienen gozo en esta noche en Cristo? Así que ánimo, pueblo del Señor. ¿Estás entendiendo el mensaje de Dios para tu vida? Si usted lo hace, usted será el hombre bendecido delante de Dios. Volverás a oír la voz de Dios como al principio. Dios se manifestará a tu vida como al principio. ¿Cómo es ese principio? Cuando recién te entregaste al Señor. ¿Cuántos de ustedes ya ni lenguas hablan en el Espíritu Santo? ¿A cuenta? Pero si te vuelve de corazón, el Señor te quiere restaurar. Hay oportunidad para ti, pero tienes que hacer algo: acercarte a Dios. Reconoce que has pecado y que eres un pecador, a pesar de haber conocido la verdad de Dios, a pesar de haber alcanzado la misericordia de Dios. Pero a pesar de eso pisaste la sangre de Jesús, tu Señor. No te importó, más te importó tu carne. Pisoteaste la palabra de Dios, le tiraste al tacho de la basura. Has pisoteado, le has escupido, le has tirado, le has azotado a Cristo con tu pecado y tu maldad. Pero a pesar de eso, el Señor te está dando una oportunidad. Eso es el Dios de la Biblia. Por eso dice: he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, eso es por el juicio, porque Dios te ha desagradado de su pueblo, de los creyentes. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, no está diciendo al mundo pecador, a mi pueblo. Y ahí dice: pero si se humillare mi pueblo ahora. Este juicio que viene, hermano, no viene por causa de los fieles, viene por causa de los infieles. Porque la ira de Dios, dice la Biblia, desciende sobre los hijos desobedientes. En el mundo, ¿qué hijos no hay desobedientes a sus padres? Ahí está hablando hijos de Dios desobedientes a Dios.
Porque la ira de Dios viene contra estas cosas, dice. Las fornicaciones, los adulterios, las violaciones, las inmundicias, que muchos creyentes por su descuido espiritual caen en cosas terribles. El apóstol Pablo contra un joven miembro de la iglesia de Corinto, que se estaba, hermano, acostando, teniendo sexo con la mujer de su propio padre, con su madrastra. Y ese pecado, según la ley de Dios, es más grave que un simple adulterio. Acostarse con la mujer de su padre, o el marido de su madre, o la media hermana de su padre o de su madre, o acostarse con una mujer, tener sexo cuando tiene su menstruación. Son las esposas del Señor, tienen que conocer Biblia. Peor que si usted tiene un marido inconverso, que no tiene a Dios. Relaciones sexuales contra natura. Esa palabra es dura, pero es la palabra de Dios y hay que conocerla. ¿Cuánto podemos alabar al Señor en esta hora? Eso es palabra de Dios, pueblo del Señor. Ese hombre, hermano, se acostaba sexualmente con la mujer de su padre. Y cuando Pablo, y miren, ninguno de los hermanos líderes, pastores, hermano, Corinto era una de las iglesias que tenía el bautismo del Espíritu Santo, y en ellos estaban los 9 dones. Es terrible, hermano. Pero sin embargo también, hermano, que practicaba ese pecado tan abominable, asqueroso delante de Dios y contra Dios, y nadie le decía nada. Pero había una familia que se atrevió a escribir al apóstol San Pablo, donde él se encontraba en otro país predicando el evangelio. Y Pablo le escribe esa carta, que no hay ni siquiera sabio, ni siquiera uno entre ustedes para que juzgue el pecado terrible que ha cometido ese hombre, dijo. Yo y el Espíritu de nuestro Señor Jesús, a la distancia, he juzgado el caso. El tal pecador impío se ha entregado al diablo. Qué malo era Pablo, ¿no? Pero que a veces hay hermanos que se le reprende, le habla un poquito fuerte, ya se resintieron. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, le dijo. Y en el día del Señor sea salvo en el Espíritu. ¿Cómo es ese? Porque el pecador cristiano que conoce al Señor sabe que la única manera, hermanos, de que Dios se mueva a misericordia es reconociendo su pecado, pidiendo perdón de corazón, tanto a Dios como al que agravió. Ese hombre seguro que llamó a su padre y le pidió perdón. Él no tenía que pedir perdón a la mujer, al menos que lo haya violado, le haya forzado. Pero si ella también estaba de acuerdo, los dos eran pecadores y merecían el mismo castigo. Pero a su padre sí, a la iglesia también. Primero a Dios. En el segundo capítulo vemos que Dios lo restauró. Eso habla de que ese hombre se humilló y se apartó de su maldad. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Eso es lo que dice: mi pueblo se humillare sobre ese pueblo mío, que ese pueblo invoca mi nombre. Ese pueblo que habla que yo soy su Dios, que ellos son mis hijos, pero han desobedecido, están andando en pecado. Si ese pueblo mío se humillare, confesare su pecado, se pusiera cuenta con su semejante, devolviere la prenda o lo que debe, restituyere el agravio que ha cometido a su semejante. Eso es humillarse. ¿Qué más dice? Y buscar en mi rostro. Buscar es, un día lloras, otra vigilia y otra vigilia, otra vigilia, hasta que sientas el perdón pleno en tu corazón. Eso es buscar el rostro del Señor. Porque el pecado es que Dios te da la espalda. Y cuando Dios te perdona, alcanzando misericordia, Dios te vuelve el rostro nuevamente a mirarte y acercarte a ti con misericordia y compasión. Al nombre de Cristo sea la gloria. Por eso dice: y buscar en mi rostro. ¿Y qué más dice? Y oraren. Eso no habla que ahora pecaste y ahora
pido perdón. Si Dios lo hace de corazón, Dios te perdona, pero todavía tienes que restituir. No es lo mismo que un pecador del mundo viene, hermano, se humilla, pide perdón. Por eso hay personas que dicen, pero ese hermano, esa persona se entregó en la campaña, el otro día está lleno del Espíritu Santo. No es lo mismo aquel que ya conociendo, no es lo mismo. Pero bástate la bendita misericordia de Dios, que Dios te dé una oportunidad. Eso es lo que tienes que valorar. Aunque tengas que aguantar el juicio de Dios en tu vida en esta tierra, pero lo más importante es que Dios te haya dado una oportunidad. Porque si Dios no te la da, olvídate. Hagas lo que hagas, grites lo que grites. Porque, hermano, Satanás, cuando el creyente, hermano, se le mete el diablo, después de haber conocido, lo lleva hasta blasfemar contra el Espíritu Santo, hermano. Y eso es uno de los pecados que Cristo dijo que no te perdonarán ni aquí, ni allá, ni en ninguna parte. Si no lo sabes cuidar, allá tú, hermano. Dios es el mismo Dios. Dios no hace acepción de personas. Aquel que lo busque en oración, halla a Dios. Aquel que clama a Dios, Dios lo oye. Aquel que pide algo a Dios, recibe de Dios en el nombre de Jesús. Dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué significa convertirse? Alejarse, apartarse, abandonar la maldad que estaba haciendo. Eso es convertirse. Y eso no lo decide el pastor ni tu familia, eso lo decide usted. Y eso tampoco lo va a decidir Dios, eso lo decide usted. En San Juan capítulo 8, nuestro Señor a la mujer adúltera que le trajeron ante él, sorprendida en el mismo acto de adulterio. Esa mujer era digna de muerte. Y el Señor lo sabía, porque Él había decretado esa ley, inspirándola a Moisés. Pero cuando ellos insistieron, esta mujer la hemos encontrado, la hemos hallado en el mismo acto. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Di algo. Y el Señor se levanta y le dice, cualquiera de ustedes que esté limpio de pecado, lance la piedra contra ella, mátelo. Porque es verdad que ella es una adúltera y merece la muerte. Pero como nadie estaba limpio de pecado, lo que tiraron sus pies para el suelo y se fueron acusados por su conciencia pecaminosa y manchada. Entonces el Señor se endereza de nuevo y le pregunta a la mujer y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le está diciendo, ¿ninguno te mató? Y la mujer, me imagino, temblando y llorando, porque ella era una mujer judía y conocía la ley de Dios. Ella sabía que merecía la muerte y no había opción a vivir ni a la oportunidad. No había, porque la ley decía, la adúltera y el adúltero muera irremisiblemente. Y ella sabía esa palabra. Ella conocía la condena y la sentencia que Dios había dado. Yo me imagino que ella no está mirando, mordiéndose la uña, no. Estaba gimiendo y llorando quebrantada. Y el Señor le dice, ni yo te condeno, pero vete y ya no peques más. Eso es convertirse. Por eso que dice, ¿quieres que Dios te levante? ¿Quieres que Dios te restaure? ¿Quieres que Dios esté con usted? Arrepiéntete y conviértete. ¿Ah? Y conviértase. ¿Qué más dice? Y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. San Juan 9:32 dice, porque Dios no oye la oración, la petición, la súplica de los pecadores. Pero si alguna persona en la tierra es temeroso de Dios y vive apartado del pecado, a ese Dios lo oye. ¿Qué le parece? A ese Dios lo oye. Y aquí dice, entonces yo los oiré desde los cielos. ¿Qué más dice? Y perdonaré primero sus pecados. Eso es lo que tiene que buscar primero el que pecó, el que esté en pecado. Primero obtener perdón de Dios. Y tiene que rogarle, suplicarle que te perdone si quieres que Dios te perdone.
Porque Dios no es juguete de un pedazo de barro como usted o yo. Si hay alguien que tiene que humillarse delante de Él, somos nosotros, el ser humano. Y pedir y rogar misericordia, somos nosotros. Alabado sea Cristo el Señor. Y luego que has obtenido perdón, luego recién dice: sanaré tu vida, sanaré tu alma, tendrás salud ahora. Si tienes cáncer, Él sana el cáncer. Te va a visitar la muerte, el Señor reprende la muerte y Él te da vida ahora. Pero primero hay que alcanzar perdón, misericordia. Perdonaré sus pecados, su maldad, y sanaré tu tierra. ¿Cuánto quieren sanidad de Dios en esta noche? ¿Quiere ser usted una mujer sincera, señorita, joven, caballero, sincero con Dios? No conmigo. Usted puede venir a hablarme bonito, invitarme a comer, regalarme. Yo no perdono pecado de nadie. Y quién sabe, dice: yo que quería invitarle al pastor a comer, ahora no le invito. No te preocupes, hermano. Pero te enseño que el pastor ni los hermanos perdonan pecados ni limpian pecados de nadie. Aquí todos necesitamos de la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Todos necesitamos, aunque estemos procurando conducirnos bien delante de Dios, todavía necesitamos su bendita sangre que nos siga limpiando de impurezas diariamente. Todos tenemos que seguir humillándonos delante de nuestro Dios. Pero más aquel que ha pecado contra Dios. Mañana puede ser tarde para ti. ¿Usted tiene la vida comprada? ¿Tu dinero podrá librarte de la muerte? Cuando Dios decida desde el cielo cortarte la vida, no hay guerra, no hay armas, no hay armamentos que puedas pelear contra esa decisión de un ser sobrenatural. Por eso cuando el Señor levanta al profeta Ezequiel y le manda a pregonarle y a predicarle en la cara al pueblo de Israel sus pecados, su arrogancia y su maldad, ¿qué le dice? Cuando yo dijere al impío, al pecador, de cierto morirás. Y si tú no le hablares al impío para que se arrepienta, para que se aparte de su maldad, deje su pecado a fin de que viva, yo perdonándole su maldad, ese impío morirá. Por su pecado morirá, pero yo demandaré su vida de tu mano. Por eso, iglesia, el Señor, hay que predicar, hermanos. Hay que repartir folletos a la gente. Si te tiran el folleto en la cara, no es contra usted, es con el dueño, contra el dueño de esa palabra que tenga ese folleto. Tranquilo, hermano, siga predicando. Al nombre de Cristo sea la gloria. Pero si yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú le amonestares, y el impío se arrepintiese y se apartare de su mal camino, yo borraré su pecado, perdonaré su maldad, y no morirá, vivirá, y tú habrás librado también tu alma y tu responsabilidad delante de Dios. Eso también, hermano, cuando no predicamos nos viene el jalón de oreja. Cuando usted y yo lloramos y clamamos delante de Dios, desciende el fuego del Espíritu Santo y el miedo, la cobardía, la pereza se nos va. Ahora sí vamos a predicar por todas partes. Ese es otro punto, hermanos. Quiero invitarle en esta noche a ponerse en pie. Unos minutos muy breves. En pie, cierren sus ojos unos minutitos. Allá también en tu casa, en tu negocio, en tu automóvil. Quién sabe en otro país donde llegan estas señal, donde escuchas esta palabra bendita del Dios del cielo, porque Él te ama. Por Él le damos gracias a Dios. Dios bendiga a ese pueblo también que apoya para mantener esas cámaras, porque la gente donde no podemos llegar físicamente, no pueden estar en este templo, tienen el privilegio de escuchar la palabra de Dios por las redes sociales. Y mucho pueblo de Dios donde llega la palabra de Dios, por medio de estos medios, se humillan, se apartan del pecado. Otros se consagran al Dios vivo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ese pueblo de San Felipe, hermano?
que sale esta palabra para bendición de ellos, de su familia. ¿Y cuántos ustedes de Iglesia de San Felipe no lo saben y no lo entienden? Por eso hay que seguir apoyando con ofrenda misionera, ofrendas voluntarias. Hay que apoyar Radio Betel, Betel Televisión, hermano. Únete a los negocios de Jesucristo, tu Señor y el mío. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias te damos, bendito Padre, porque tu bendita palabra no cae en tierra. Llegue a esos corazones sinceros, Dios mío. Almas sedientas que muchas veces lloran. Lloran, Señor, con amargura, con desconsuelo. Cuántas personas que nunca te conocieron lloran preguntando si existes o no existes. Otros que te dejaron, otros que te traicionaron. Quién sabe, mirando, observando el mal ejemplo de otros, y se dejan arrastrar, aunque tu palabra no dice, hijo mío, no imites la maldad de otros. Puesto tu entendimiento, tu fe, tu confianza, tus ojos en Jesús. Porque mientras hombres y mujeres se corrompen y se dañan y traicionan y dejan a Jesús, se van con el diablo, Jesucristo sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo Dios santo y todopoderoso. Él no cambia y no cambiará jamás. Bendito el hombre y la mujer que siga confiando en Cristo de todo su corazón. Él lo ayudará, Él te socorrerá. Yo en esta noche quiero hacer una oración muy breve, a favor de aquellas vidas sinceras que hayan entendido esta palabra para tu vida. Quiero invitarte a pasar al altar unos minutitos muy breves. Pero si quieres venir, ven aquí, humíllate delante de Dios, pídele perdón y apártate del pecado. Acércate aquí, voy a orar por tu vida. Vamos a orar juntos. Y si usted es del pueblo de Dios, hermana, hermano, estás batallando, dale gracias a Dios, pero tienes que forzarte a orar siempre. Ayúdame a orar por estas vidas sinceras. Ven, hermano, ven, acércate aquí. Corre rápido, porque aquí voy a dar unos minutos muy breves. Alabado el Señor. Sal de tu lugar. No des lugar a la vergüenza, al que dirán. A veces hay vidas que por la vergüenza de los vecinos, de la familia. Se trata de tu vida. Aprovecha esta noche la misericordia de Dios para tu vida. Acércate, ven al altar. Ven a pedir perdón a Dios aquí. Ven a reconciliarte con Dios. Ven aquí a clamar en la presencia del Señor. Ven a pedir perdón de corazón. ¿Has entendido la palabra, hermana y hermano? Porque muchos hijos de Dios a veces dicen, pero yo no puedo dejar. Hermana y hermano, sola es imposible que deje lo malo. Para eso tienes que aprender a clamar a Dios, a acercarte a Dios, aprender a llorar, decirle, Señor, dame un corazón contrito y humillado, por favor. Dame un corazón contrito y humillado. Y ayúdame a llorar todos los días de mi vida hasta el día que tú me llames a tu presencia. Eso tenemos que aprender a rogar a Dios, porque solo Dios te puede conceder ese corazón. Por eso dice, cuando Dios habla por su Espíritu Santo, por medio del profeta Zacarías al pueblo de Israel, como una profecía para el día del reinado de Cristo en los 1000 años. Él dice que en ese día Él derramaría espíritu de gracia en el corazón de los judíos, espíritu de oración. Y eso es para usted y para mí también, amados hermanos. Por eso en Mateo 5 dijo nuestro Señor Jesús, dichosos, bienaventurados, felices los creyentes en Dios, los que lloran, esos serán consolados por Dios. A eso Dios lo va a saciar, hermano mío. Hay que aprender a llorar. Ruega que el Señor te enseñe a orar. Pide aquí, has pasado este altar, ruega que Dios te perdone. Suplica que Dios te perdone. Reconoce que has pecado. A Él dile,
Dile a Él: he pecado, contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo, contra ti he hecho lo malo, Señor. He pecado contra ti, Dios mío. Por favor, perdóname. Perdóname, Dios mío. Perdóname, dame una oportunidad. Ten piedad de mí, Señor Jesús. Señor Jesús, te entrego mi corazón en esta noche. Te entrego mi alma, Señor, límpiame con tu sangre. Perdóname, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor. Ten misericordia. Solo a ti vengo, Señor. Te pido misericordia. Te pido piedad, Señor, para mi alma. Te pido piedad para mi vida, Señor. Un poco bajito ahí para ayudar a la iglesia. Pide, hermanita, hermana, clama a Dios, clama, clama, clama. Pide a Dios, quién sabe te has debilitado. Pide a Dios que te limpie, que te santifique con su sangre. Pídelo a Jesús. Dile: Señor Jesús, a ti yo vengo. Aquí a ti yo vengo, Señor, por favor. Restaura mi corazón. Perdóname, fortaléceme. Fortaléceme con tu espíritu. Límpiame con tu sangre. Tómame en tus manos. Yo quiero, Señor, clamar, acercarme a ti. De ahora en adelante, buscar tu rostro en oración como lo hizo tu siervo Salomón. Yo quiero que también escuches mi oración, mi ruego. Oremos, iglesia del Señor. Pastores que están aquí, ayúdenme a orar por estos nuestros hermanos. Padre mío, mire estas vidas, mire este pueblo tuyo, mire estos hijos tuyos, Señor, que claman a ti con el corazón, con el alma. Muchos de ellos quebrantada su alma, porque sienten dolor el haberte ofendido, el haberte fallado. Perdónale, Señor, conforme a tus misericordias, conforme a tu palabra, Dios mío. Vamos, allá en sus casas, allá en su negocio, en esa plaza pública, donde esas vidas te piden perdón, perdónalos, por favor. En ese hospital, en esa clínica, que te piden misericordia y se vuelven a ti. Perdona, por favor, ten misericordia. Y echamos fuera todo espíritu inmundo, espíritus de vicios, todo demonio pecaminoso de adulterio, fornicaciones, idolatrías, de vicios, de droga, de alcohol. Todo espíritu inmundo ordenamos que salga de esas vidas que se humillan en tu presencia. Ordenamos que fuera, en el nombre de Jesús, salga fuera de esas vidas de hombres y mujeres. Toque esos cuerpos enfermos, toque esos huesos enfermos, toca, Señor, ese hígado enfermo, en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús, por las heridas de Jesús. Sean sanos y reciban sanidad. Echamos fuera toda enfermedad, todo virus echamos fuera de esos cuerpos. Guarda con el poder de tu sangre espíritu, alma y cuerpo a tus hijos. Guarda, Señor. Ten piedad de tu iglesia, de tus hijos, de tu pueblo en estos días. Ten misericordia, Señor. Ten piedad de la familia, de aquellos que claman a ti. Ayúdanos a volvernos con todo el corazón, acercarnos a ti de día y de noche, por favor. En nuestro cuarto, en nuestra privacidad, que ahí se oiga nuestra voz en el cielo. Oh, Masebalaya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor bendiga tu vida. El Señor toque tu corazón. El Señor te fortalezca. El Espíritu de Dios consuele tu vida. El Señor visite tu vida día tras día.
allá en tu cuarto, en esa habitación sencilla, quién sabe, sola, quién sabe, en tu cuarto, allí a doblar rodillas y a orar cada día. Dios hará cosas grandes contigo. Dios escuchará tu vida, tu oración, tu clamor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos esta noche también que bendigas, amado Padre. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, aquellos que también te honran con lealtad, Señor, con gozo y alegría. Tu palabra es que usted ama al dador alegre. Bendice la obra de sus manos. Desbarata los ataques del diablo, aún brujas y brujos, muchas veces atacando el trabajo de tus hijos, su vida, su familia. Destrúyelo en el nombre de Jesús y desbarata toda obra maligna. Te lo pedimos. Bendice las ofrendas, los diezmos, toda promesa que tus hijos te han hecho, y también se lo cumple. Ayuda a tu pueblo a cumplir lo que le prometemos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Vuelvan a su lugar.